¿qué tal? ¿Cómo están, amantes del fútbol? Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de su programa Futboleros. Aquí estamos en vivo y en directo transmitiendo el partido entre 1 de Mayo y Guaraní Antonio Franco, correspondiente a la fecha 4 por el torneo provincial de fútbol de la Federación Misionera de Fútbol. Ya salió al campo de juego el equipo de Guaraní Antonio Franco con su tradicional camiseta blanca, franja roja. Y ahora sí sale el local, 1 de Mayo, con todo el aliento de su gente, de su público que vino a alentar al equipo local. Con bengalas. Zapate con la remera. Baja allá abajo. Ya volvimos. Va a comenzar el partido entre estos equipos. Vamos a ver, están en el sorteo ahora. A ver si ya recibimos las alineaciones. Cambio de bando. Muy bien, va a comenzar el partido. Vamos a ver el equipo local de 1 de Mayo que va a atacar hacia el lado de que da al centro de la avenida López y Planes. Hacia ese arco atacará el equipo local, en tanto que Guaraní atacará hacia el arco que da hacia la avenida Centenario de nuestra ciudad de Posadas. Saludamos a nuestros televidentes que ya están conectados al partido. Gracias por estar allí presente y seguirnos en estas transmisiones de futboleros. 1 de Mayo recibe a Guaraní. Comenzó el partido, movió el equipo de 1 de Mayo jugando hacia atrás, número 5. Ya estaremos con las alineaciones de partido. Nuestro reportero estuvo allí en el campo de juego y recién subió aquí con las alineaciones, así que ya se la vamos a entregar, se la vamos a leer. Saque sin ningún problema el equipo de 1 de Mayo. El arquero va a pegar un puntazo con la pierna derecha, pelotazo hacia arriba para la subida de su delantero, el número 9. Aquí tenemos ya las alineaciones de los equipos, tanto de 1 de Mayo como
de Guaraní, Antonio Franco. 1 de Mayo tiene un córner a su favor. Mendoza en el arco, en la línea defensiva. Ríos. Gross, también al centro. Ahí en el centro, le queda para el 11, le pega, vio el arquero adelantado. La pelota se va por línea de banda. Se viene Guaraní al ataque, tira al centro para el cambio de banda por la izquierda. Se adelanta el número 3 que tira al centro. Despeja de cabeza. 1 de Mayo, Guaraní se adelanta en el campo de juego. Aquí viene intentando atención que el número 7 la roba. Le dio levantar al arquero, le pegó al arco. La pelota se va por línea de banda. Acusa una lesión ahora el jugador de 1 de Mayo, delantero número 7. Porque no se pone mudo. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Salen jugando con el número 6. Algunos cambios veo en el equipo de Guaraní con respecto al último partido. Pase atrás para su arquero. Sequera, de pega pelotazo hacia arriba. Atención que se viene Guaraní al ataque con su número 8, Duto. Duto va a abrir la pelota hacia la izquierda, tira al centro. Sorprende de cabeza el defensa local, la sacan. Presionaba allí Mauro Gómez, pero se viene 1 de Mayo recuperando la pelota en el medio del campo de juego, intentando jugar pelotazo hacia la derecha, abriendo la cancha para el número 7. Atención que se adelanta. Recupera el jugador de Guaraní, número 3, mete pelotazo hacia adelante. Esto sigue recién en los primeros minutos del encuentro. La pelota que se va por el lateral. Seguimos aquí en el estadio de Atlético Posadas. Se viene Guaraní con el número 3, cabezazo a la baja, 10 para Mauro Gómez. Mauro Gómez para pone para atención que viene el gol de Guaraní. ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní. José Agustín Villalba pone en ventaja al equipo franqueado. En tan solo, ¿cuántos minutos tenemos? 4 minutos. 4 minutos del primer tiempo. Joaquín Villalba pone en ventaja al equipo visitante. Un ataque allí, una dupla con Mauro Gómez, que terminó en el golazo a primer palo del arquero Mendoza. Nada por hacer con la llegada por la banda izquierda de Guaraní. Llevamos pocos minutos de jugado el partido, precisamente 4. Pero esto no.
Está saliendo bien mal, así se corta el audio. Pasame el enlace ese con el celular acá. Así controlo yo. El equipo de 1 de mayo, la hinchada de Guaraní también se hizo presente, está del otro lado del campo de juego en la tribuna. Enfocamos el arco. Zoom por favor en la cámara, que puede venir el gol aquí. Se viene el tiro libre, lo va a ejecutar este jugador de muy buen pie, el número 11, pierna zurda. Atención que le va a pegar, le pegó el arco, pegó el palo. El rebote era Pereira que pegaba el tiro libre y después la tomó Kuntz tirándola por arriba del travesaño. Nada que hacer el arquero de Guaraní, Pablo Sequeira, ante ese tiro libre que pegó en el poste derecho en la zona de abajo del poste. Nuevamente Guaraní, ahora la hinchada de Guaraní se prende a alentar también a su equipo. Se viene el equipo del 1 de mayo. Era el número 5 quien perdía la pelota aquí en el medio, Samaniego. Rápidamente salen jugando por el lateral derecho con Ledesma. Ledesma que pasa para Samaniego. Samaniego intenta al centro. Allí se viene nuevamente cabezazo. Se queda con la pelota Sequeira. Era Ríos que cabeceaba para el 1 de mayo. Te recordamos que estamos en el Estadio Atlético Posadas viendo un partido entre Guaraní y Antonio Franco de visitante contra el 1 de mayo que hace de local en este estadio. Fecha 4 del torneo provincial de fútbol 2025. Futboleros haciendo la cobertura de este partido, además del streaming en directo que lo puede ver a través de nuestro canal @futboleros 439. Agradecemos a la gente de prensa del Club 1 de mayo que nos facilitó la acreditación para poder venir y trabajar y llevarles a todos ustedes esta transmisión en directo desde el estadio y también la cobertura. Gracias a la gente de prensa del Club 1 de mayo por su gentileza y darnos este espacio para poder transmitir y llevarles a todos ustedes este partido en vivo y en directo. Jorge Fernández, quien les habla y les saluda, periodista digital, periodista deportivo. RadioLíder.com.ar es nuestro sitio, nuestro medio digital oficial. Futboleros, nuestro programa. Y utilizamos el canal de YouTube para llevarle las transmisiones audiovisuales. Como estas, por ejemplo, estos partidos aquí importantes, tanto del provincial como así también de la Liga Posadeña de Fútbol. Agradezco también a mis colaboradores, a Alan Gabriel Fernández, Cámara 2, Dayana Isabel Jarano, Reportes, Datos y Estadística, Campo de Juego y Cámara 1. Aquí hay una falta, una jugada. Tiro libre desde el arco para el equipo local. Mete el pelotazo largo. La despeja aquí Lucas Vera, poniendo el pelotazo Mauro Gómez que salía del offside. Ataca 1 de mayo, la recupera Duto. Duto que mete por la izquierda para que se proyecte el defensor, este lateral izquierdo de Guaraní que también se proyecta al ataque, el número 3 Machado. Ahora presionan aquí, recupera Duto con falta, dice el juego de línea. Falta del jugador número 10 del 1 de mayo. De la Cruz era que cometía la falta. Se escucha de fondo la hinchada del equipo local. Aquí vemos a Benítez que va a intentar, Jenny Benítez va a meter este tiro libre, seguramente con centro Roja al centro del área. Se acerca por atrás para pedir la pelota.
Se acercaba Mesa, hoy jugando de central número 6 en reemplazo de Lucas Noguera, quien había jugado el partido con esa camiseta, con ese número y en ese puesto, en el partido que nos tocó cubrir contra el Club Deportivo Ángel. Aquí la recupera para Guaraní, Duarte que toca hacia atrás para Mesa que mete el pelotazo para la corrida de Velázquez. No llega, lateral para 1 de Mayo por la izquierda. Otra vez Duto. La pierden allí en el medio, se viene al ataque el equipo de 1 de Mayo. Mete el centro sin fuerzas el jugador Barrientos. La perdió. Ahora se viene aquí al ataque nuevamente Barrientos, la pierde otra vez. Intentaba cabecear aquí esa pelota Samaniego. Meten el pelotazo nuevamente para Barrientos. Barrientos que vence la marca de Machado, pero la pierde por offside. Tiro libre para el equipo de la Franja. Va a sacar Pablo Sequeira con un pelotazo largo hacia adelante. Da la impresión de que va a llegar hasta el área. Y sí, llega hasta el área. Allí se escuchan los tambores del equipo de los hinchas locales, también de los hinchas visitantes que están del otro lado, flameando banderas con los colores de la franja. Barrio Tiro Federal, Barrio San Roque, con Guaraní a todas partes. Los carteles que podemos ver del otro lado, las banderas de la hinchada franqueada. Aquí nuevamente el autor del gol recupera la pelota, se mete por izquierda, pila 1, 2, engancha hacia adentro para Mauro Gómez. Mauro Gómez que la pierde, la recupera Duto, la tocan hacia atrás para el número 7, que le pega desde afuera del área, la pelota se va contra el palo sin problemas para el equipo local. Duarte era quien le pegaba la pelota. Santiago Duarte era que le pegaba desde afuera. Número 10, Agustín Villalba, el autor del gol, está desencadenando muy bien por el lado, por la banda izquierda. Allí va Lucas Velázquez intentando recuperarla, la recuperó. Lucas Velázquez que la recupera, mete el paso intentando abrir la pelota hacia la banda derecha, la jugada. Lucas Vera se adelanta. Duto que la baja con la zurda, atención que va a poner, se viene con el número 3, la pierde. Machado la perdió cuando venía un buen ataque de Guaraní, que si profundizaba podía llegar a venir el segundo, ya que por la banda izquierda es donde está atacando mucho mejor y llegando con mejores posibilidades el equipo franqueado. Le va a pegar centro, el tiro libre, entra Lucas Velázquez, la baja Vera, la pelota que pasa por toda el área, la recupera el equipo local, sale jugando hacia el medio con Samaniego. Samaniego mete en el pelotazo, atención que se va Barrientos. Barrientos intenta correr, le pone el cuerpo el jugador de Guaraní. La pelota se va por línea de banda. Se disputaban la pelota allí los dos números 7, tanto de Guaraní como el 7 de 1 de Mayo. Duarte, el de Guaraní, Barrientos era quien forcejeaba con Duarte por la banda derecha. Otra vez que se viene
La pelota para Mauro Gómez, se mete al área, van al piso, la recupera muy bien en el piso, defensa local, mete pelotazo hacia adelante, se adelanta Guaraní, Mesa cabecea, Duto que la baja, salen jugando desde atrás, la pelota la deja pasar Villalba, Mauro Gómez intenta nuevamente el pase, Duto presiona, triangulación del equipo local para salir jugando, pelotazo, sin problemas para Pablo Sequeira que la baja, la tiene con los pies. Sale jugando. El gol de 1 de mayo, se adelanta. La pelota la recuperan en la defensa. Muy bien, estamos aquí en vivo y en directo. Pedimos disculpas por momentos, perdemos el audio, pero rápidamente lo recuperamos, así que estas transmisiones son así, le pedimos disculpas, intentamos llevarle lo mejor, a veces se presentan inconvenientes y tenemos que resolver sobre la marcha. Sale jugando Guaraní, este pelotazo largo, hacia el arco, atención que se adelanta Gómez, el arquero la puñetea, Mendoza, sale jugando, jugada de riesgo que podría haber terminado el gol, la atención se viene Barrientos, mete pelotazo hacia el medio, Vera bajando, la recupera, Máximo Duto con la izquierda, nuevamente Vera con Lucas Velázquez, Mauro Gómez, la pierden, recupera la defensa del 1 de mayo, salen jugando, aquí Barrientos la pide por derecha, meten el pelotazo largo, cambiando de frente desde la izquierda a derecha, se adelanta el número 3, la recupera, otra vez recupera Guaraní, se viene hacia adelante, la pelota viene para el número 3, la va a meter en su brazo, forcejea con el jugador aquí de 1 de mayo, la pierden, finalmente termina en lateral para el equipo local. Se adelanta Barrientos, que la intenta perder, forcejea allí con el defensor Machado. La recuperaron rápidamente, tiro libre para el equipo de Guaraní. Le va a pegar Mesa. Mesa que juega hoy en reemplazo, le decía, de Luca Novela, sí. Centro hacia arriba. Atención que la pelota la busca el número 12 Guaraní, Lucas Velázquez. Lucas Velázquez encara por la izquierda, toca hacia atrás para Lucas Vera. Aquí la pierde Duarte. Santiago Duarte la perdió y se viene el equipo local. Tocando la pelota hacia atrás. Meten el pelotazo largo hacia adelante. Y la despeja el número 2, enviando la pelota al lateral. Lateral que viene para 1 de mayo, intenta jugar rápido. La pierde Lucas Velázquez que presiona. Pelotazo hacia la izquierda. Villalba que la peina para Mauro Gómez. No prospera. Se adelanta otra vez el lateral izquierdo de Guaraní. Antonio Franco. Mauro Gómez que baja a ayudar. Villalba que presiona contra el 6. Sale jugando Villalba, la recupera. Engancha muy bien Villalba, se mete por la línea de banda. Tiro de esquina para el equipo de Guaraní. La despejaron muy bien, se metió otra vez Villalba. Era Gross quien sacaba la pelota por la línea de banda. Tiro de esquina que favorece al equipo visitante Guaraní. Antonio Franco toca hacia atrás. La pelota viene el centro al medio, la despejan, le queda para Duto que le pega de zurda. La peinan allí los defensas. Tiro de esquina para el equipo de Guaraní. Guaraní se viene con todo el ataque. En estos momentos hay un dominio del equipo visitante. Está llegando, intentando generar por las bandas nuevas llegadas. Está siendo neutralizado muy bien por la defensa
del equipo de Primero de Mayo, pero Primero de Mayo intenta salir jugando con pelotazos largos por las puntas, pero no lo está pudiendo concretar. También se acercan con peligro. Atención que viene un centro largo, Mauro Gómez que la baja, despejan allí, sale jugando el equipo de Primero de Mayo, el 9 en la cancha, muy bien, atención que se pone el pelotazo para Barrientos, se viene el ataque, metió para Barrientos, se viene Barrientos, lastimosamente la pierde por la línea de banda. Era un buen ataque para el equipo local que promete atacar por esta banda. Era Kunz quien pelea en el medio, se pelea todas. Ahora está teniendo un cruce de palabras con el jugador de Guaraní, con el número 5, mediocampista. Mauro Gómez que intenta un pase al vacío pero la pierde. Barrientos que se calienta, mete un pelotazo a la tribuna. La perdió, metió un pelotazo a la tribuna. Machado va a ejecutar el lateral para el equipo visitante. Lateral para el equipo de la franja. Tocan hacia atrás, número 3, forcejean allí con el defensa, la pelota queda volando en el aire. Mauro Gómez que va a pelear la baja, Villalba que la ganaba, se adelanta Mesa, ahora la tiene la pelota Duarte que la pierde, se viene Primero de Mayo, mete de pelotazo, la recupera Mesa. Hay un parate, ¿qué pasó? Hay un parate para refrescarse. Bueno, tenemos un minuto aproximadamente. Vamos a parar entonces el tiempo de juego para continuar después. Con... lo dejamos que corra nomás al tiempo. Los equipos pararon para refrescarse.
Retornamos con el encuentro, 26 minutos del primer tiempo. El equipo de Guaraní sigue ganando el partido 1-0. Los jugadores pararon un minutito para refrescarse. Continúa el partido. Saque de arco, que lo va a ejecutar Pablo Sequeira. No, la decide salir jugando allí por la izquierda la pelota. Van a hacer el pase para Mesa. Meten el pelotazo largo hacia adelante para la corrida de Machado. Atención que ataca 1 de Mayo por el medio. La pelota la pierden. La recupera, la tiene Lucas Velázquez. Lucas Velázquez que pone para la corrida de Lucas Vera. Atención que se viene por la derecha. Puede venir el centro. Pide Velázquez. La pelota la despeja muy bien el defensor. Ahora la toma Kunz. Kunz un todoterreno. Kunz baja, recupera, defiende, pone el cuerpo, ataca, mete pelotazo, jugando en el medio. También se adelanta. Ahora la pierde. Por la derecha. Duarte tocando hacia atrás para Santiago, para Pablo Sequeira, el arquero de Guaraní. Nuevamente Duarte. Sale jugando la pelota. Duto que la pide. Duarte que la pisa. Manda el pelotazo largo. Y se viene nuevamente el equipo de 1 de Mayo. Intenta recuperar. Enseguida la recupera Guaraní. La presión de Guaraní en el medio es bastante a tal punto que no le permite salir jugando. Entonces ahora se viene cabezazo que pone para Mauro Gómez en posición Agustín Villalba en posición adelantada según lo que dice el juez de línea de la banda derecha. Saca, intenta Duarte pegarle pifia a la pelota. Se viene falta. Falta, Barrientos que pide la pelota. Falta para el equipo local. Se viene un tiro libre peligrosísimo para el arco de la franja. Barrientos que toma la pelota. Se adueña del balón. Seguramente va a querer patear el tiro libre. Lado izquierdo especial para un perfil derecho para pegarle desde ese sector. Ya avisó en un tiro libre anterior con el tiro en el palo. Casi se convirtió en gol. Jugada de riesgo que puede venir aquí. El empate para el equipo local. Le va a pegar a tiro libre. Atención que va a venir Barrientos, le va a pegar 30 minutos del primer tiempo, le va a pegar al tiro libre. Atención, va Barrientos, le pegó, la pelota rebota en la barrera, sale por la línea de banda, tiro de esquina para el equipo local. Barrientos también la pide la pelota nuevamente para ejecutar el tiro de esquina. Viene el centro, Kunz que intenta cabecear, Velázquez la peina y la despeja. Otro tiro de esquina por la banda izquierda para el equipo de 1 de Mayo. Atención que se adelanta el equipo local. Centro. Van todos a cabecear. La cabeceada. El número 10, la pelota se va por arriba del travesaño. Sequeira que la saca rápidamente, pelotazo para Villalba. Villalba que la baja, intenta hacer un sombrerito. Samaniego la corta en la jugada. Reclama lateral por la banda izquierda para el equipo de Guaraní. Otro pelotazo, tiran por arriba. Cabezazo nuevamente de Machado. Villalba que va arriba intentando cabecear. Banduto. Ahora recupera con Duarte. Duarte muy bien, la pone para Machado, pero la pelota se va por línea de banda.
Tiro libre para el equipo guaraní. Le va a pegar el jugador Duarte. Se acercaba también allí Lucas Vera, pero la pelota le queda solamente a Duarte. Duarte se adueña del balón y va a pegar un tiro libre. Le pega a Duarte, abriendo la pelota para Lucas Vera por la derecha, mete un centro, la despejan allí, nuevamente se contraataca Kuntz, que la levanta, la ataja, se ve el equipo de 1 de mayo, rápidamente recupera Denis Benítez, falta del delantero del 1 de mayo, llegó un poquito tarde con la pierna derecha, era el número 11, ya les estoy diciendo el nombre, Pablo Pereira, había chocado su pierna derecha con Denis Benítez, falta a favor de Guaraní. Va a venir el tiro libre, le pega Santiago Duarte, pelotazo derecho, va Mauro Gómez para cabecear, la pena sin problemas para el arquero Mendoza, que sale, intenta salir jugando rápidamente con pelotazo para Barrientos. Barrientos que la pelea allí, ahora se mete con la recupera, lateral para el equipo local. Se viene De la Cruz, Kun que la pide, Kun que la baja, Kun que pelea, la pierden allí, nuevamente De la Cruz, otra vez Kun, pelotazo largo, atención que la puede robar allí Lucas Velázquez, no. Robó Lucas Vera, se viene la contra de Guaraní con Villalba por la derecha. Atención que este rápido le van al piso. Arzamendia la saca por la línea de banda, evitando así un contragolpe letal y muy peligroso. Lateral para el equipo de la franja, que sigue intentando adueñarse del balón. La pelota viene para atrás para Máximo Duto, que toca nuevamente para Vera, mete el centro, la sacan para Barrientos, Barrientos que se viene por la derecha, atención que puede venir el gol aquí, se viene por la banda derecha, baja con todo Machado, no puede con Barrientos, la recupera Machado, Machado que sale jugando con Denis Benítez para Máximo Duto, Guaraní, pelotazo, atención que si Mauro Gómez la baja puede ser el gol acá, atención, Mauro Gómez se va. Le cierran el paso entre los dos defensas centrales y no puede prosperar el ataque del equipo de la franja. Nuevamente otro pelotazo. Ahora se viene De la Cruz corriendo por la banda izquierda, por la banda derecha, perdón. La pelota se va por la línea de banda, saque de arco para la franja. Pablo Sequeira va a sacar esta pelota, pelotazo largo hacia la banda derecha. Nuevamente Denis Benítez, Duarte que está jugando de mediocampista central. También baja como sete la sienta de John Barrientos, cobra larga para Kunz, la despejan allí sin problemas. Nuevo lateral para 1 de mayo. De la Cruz que la cobra, Barrientos, atención, recupera muy bien Mesa que pone la pelota para Mauro Gómez para Duarte que la abre para Velázquez, se viene Guaraní, aquí la recupera muy bien, jugada de lujo, pelotazo largo para penal para 1 de mayo, penal para 1 de mayo. No pudieron con la arremetida de Pereira. Pablo Pereira lo bajaron adentro del área. Penal para 1 de mayo. Barrientos que se adueña de la pelota y va a ejecutar el penal. Puede venir aquí el empate del equipo local. Los jugadores que protestan. Los jugadores que protestan, se va a ejecutar el penal.
aquí. Se ve bien, ahí se ve, ahí está bien. Atención que viene el penal. Barrientos le va a pegar 36 minutos, 37 del primer tiempo. Puede venir aquí el empate. Atención que puede venir el gol aquí, el empate. Se enciende la hinchada del equipo local. Siguen las protestas. Nada que discutir, fue un penalazo. Lo bajaron cuando entraba al área. Perdieron la pelota, no pudieron con la arremetida del jugador y termina haciendo penal, tarjeta amarilla para Lucas Velázquez por reclamar, por protestar. Atención, también está Pablo Sequeira en el arco, buen arquero, atajador de penales. Esto puede ser gol o también lo puede atajar el arquero. Atención que se va Barrientos. Tranquilo, le pegó, atajó Sequeira, ataja donde el arquero de Guaraní, Pablo Sequeira, vuela contra su palo derecho y con las dos manos ataja el penal, enviando la pelota al córner. Gran posibilidad que tuvo el equipo de 1 de Mayo y se la perdió. Muy bien pateado el penal, nada que discutir, muy bien la atajada del arquero. Adivinó el palo, voló contra su palo derecho y con las dos manos envió la pelota al córner. Esto sigue 1-0 a favor del equipo de la franja. 1 de Mayo viene con el córner. Atención que esto puede influir anímicamente en los equipos. La baja ahí, Kuhl que le pegó. ¡Qué derechazo! La pelota pega en la parte posterior de la red. Podría haber sido un golazo. Respira Guaraní. 39 minutos del primer tiempo. Esto sigue 1-0. Gran atajada del portero de Guaraní, Pablo Sequeira. Seguimos en vivo y en directo aquí desde el Estadio Atlético Posadas. Gran atacada de Sequeira, después el córner, Kuntz prácticamente muy cerca del arco, se perdió nuevamente el empate. Barrientos le había pegado al penal, bajó Sequeira, fueron al córner, la pelota le quedó a Kuntz, la pelota salió muy cerquita de palo izquierdo que defiende el equipo de Guaraní. Pelotazo de Sequeira al área, aquí viene nuevamente Barrientos. Muy buena jugada de Luco, pero la pierden allí. Baja Villalba a recuperar. La pelea, la aguanta. Lo presiona, De la Cruz lo presiona. Lucha de 2-2-10. Forcejeo. Este partido sigue 1-0 en favor de la franja. Recordamos que se pararon aproximadamente unos minutitos para refrescar los jugadores.
Mesa que algo le dice al juez de línea. Protestan parte del cuerpo técnico. 41 minutos, 47 segundos del primer tiempo. Le va a pegar Mesa con pierna zurda, le pega. Centro que cae al área, Velázquez que la baja. La despejan allí los jugadores del equipo local. Nuevamente el ataque. Se viene el equipo de 1 de Mayo intentando atacar por la banda izquierda. Barrientos que se cruzó para el otro lado. Mete nuevo pelotazo. El número 11, escurridizo, rápido, veloz, que tiene el equipo de 1 de Mayo, que fue justamente gracias a la jugada de él que llegaron al penal, pues lo bajaron adentro del área. No pudieron con su velocidad. Pablo Pereira desencadenando los ataques por la banda izquierda. Por derecha Barrientos y Kuntz en el medio. Nuevamente Pereira presionando. Lateral para el equipo de Guaraní. La pelota que viene aquí Lucas Velázquez, Mauro Gómez. Lucas Velázquez. La pierden. Denis Benítez que la pierde. Pereira también la pierde ahora con Lucas Vera. Mete pelotazo derecho hacia arriba. La despejan. Duto que la recupera. La vuelve a perder. Samaniego tocando hacia atrás. Ríos, pelotazo, Samaniego entre dos, le hacen el sándwich. Se viene nuevamente Guaraní por el medio. Falta que favorece al equipo visitante. Tarjeta amarilla para Arzamendia. Tarjeta amarilla para Arzamendia. 2 amonestados en el partido. Lucas Velázquez por el lado de Guaraní, Arzamendia por el lado de 1 de Mayo. Nos estamos acercando al final del primer tiempo. 44 minutos. Le va a pegar Lucas Vera, Amada. Le pega Duarte, derechazo. Se adelanta Mesa, cabezazo hacia la derecha. Y allí era Duto quien cabeceaba la pelota, se va por arriba del travesaño, intenta salir jugando, le presionan. Era Villalba. Trabaron la pelota con el arquero. Mendoza le va a sacar la pelota con su pierna derecha, pelotazo largo, buscando la banda izquierda, mete el cabezazo hacia el medio, Barreto que la pelea, por este lado de la Cruz, lateral para el equipo de 1 de Mayo, va a cobrar de la Cruz, va a meter el lateral seguramente dentro del área, la pide allí Kuntz que la toca con la derecha, la pierde, recupera Guaraní, baja Mauro Gómez para Duarte que va a meter para Lucas Velázquez que puede venir en segunda, quiere este ataque, atención que se adelanta por la derecha, le pegó como yo, por arriba del travesaño, la pelota se fue lejos, por arriba del travesaño. Están llegando bien el equipo de Guaraní de contra. 1 de Mayo obligado a buscar el empate, dejando algunos espacios vacíos que si lo sabe aprovechar el equipo franjeado lo puede liquidar en 2 jugadas, meter 2 goles y terminar. Atención, pelotazo, Mauro Gómez que se viene por la izquierda, la aguanta, pide que alguien se acerque, toca con la pelota Machado, la recupera finalmente Mesa, ahora tiene Denis Benítez. Pelotazo para Barrientos que mete para Kuntz que forcejea con defensa, la enganchó muy bien, se metió adentro y la termina despejando muy bien el defensa central de Guaraní, enviando la pelota al lateral. Diego Vallejos, muy bien defendiendo, forcejando con Kuntz. Se viene el 1 de Mayo, puede venir el gol. La despeja Lucas Velázquez.
para la corrida de Villalba. La pelota se va por línea lateral. Lateral por la banda derecha para el equipo local. Ya tenemos tiempo cumplido al reglamentario, 46 minutos 50 segundos, se están jugando 2 minutos más, recordamos que se pararon 2 minutos aproximadamente, se debe estar compensando, protestan una falta para el equipo del 1 de mayo, van 47 minutos. Atención que se viene Barrientos, puede venir el empate, ¡te pegó gol! ¡Golazo! ¡De 1 de mayo! Barrientos se metió por la banda derecha. Pelotazo le pegó al palo del arquero rastrero. Nada que hacer, Pablo Sequeira. Y 1 de mayo, con este golazo de Barrientos, empata el partido 1-1 en tiempo ya adicionado reglamentario. Si se compensaron los minutos que se perdieron cuando refrescaron, no se compensó nada. Estamos en tiempo reglamentario. Pero el reloj lo marca 48 minutos del primer tiempo. Mueve Guaraní este partido. Ahora se pone lindo con este empate 1-1. Movió Guaraní. Seguramente la recupera nuevamente Kunz. Atención que se viene Kunz por la banda izquierda. Si pone pelotazo, Barrientos puede venir segundo. Pelotazo para Barrientos. Sequeira se queda con el balón. Sequeira mete pelotazo largo hacia la izquierda. La bajaban allí. Duarte que la recupera, cabezazo, baja Villalba, intenta recuperar, Duarte que la cabecea. Y se viene nuevamente Barrientos. Villalba que baja a ayudar, Barrientos que engancha hacia adentro, toca hacia atrás para Samaniego. La pierden allí con Duto. De la Cruz pegaba al arco. Final del primer tiempo. 1 de mayo y Guaraní empatan 1-1 con dos verdaderos golazos. El primero a los 4 minutos era Agustín Villalba que ponía en ventaja al equipo de la franja. Y a los 48 minutos Barrientos empató el partido con una jugada rápida, viveza del equipo local que aprovechó y se pusieron 1-1. Terminó el primer tiempo. Nosotros anulamos un ratito el sonido, dejamos las imágenes, pero vamos a quitar el sonido porque tenemos que resolver algunos inconvenientes para mejorar la transmisión. Y nos reencontramos en un instante. No cortes porque no cortamos transmisión. Te dejamos, solamente sacamos el audio. Volvemos a ponerlo cuando arranque el segundo tiempo. Quédate allí, no te vayas, quédate con nosotros que te seguimos llevando este partido entre el 1 de mayo 1, Guaraní 1, fecha 4 del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol 2025. ¿Cortaste? ¿Cortaste?
Volvemos con el audio para el arranque del segundo tiempo. 1 de mayo 1, Guaraní, Antonio Franco 1. Goles de Villalba Agustín a los 4 minutos del primer tiempo para Guaraní. Empató Barrientos a los 48 minutos del primer tiempo. Saludamos a Eli que mandó un mensaje a la transmisión. Dice, vamos 1 de mayo. Gracias Eli por estar allí presente. También veíamos su mensaje allí de esperanza. Dice, no se ve nada. Bueno, tal vez en algunos momentos tenemos algunos inconvenientes con la transmisión. Como les dije, nos falla el internet. Arrancó el segundo tiempo. Guaraní con 2 cambios. Arrancó el segundo tiempo. Entró con el número 15 y el número 14. Los jugadores, ya les voy a estar diciendo quiénes son los que ingresaron y quiénes son los que salieron. Ingresó Almirón con la número 15. Y con la número 18, Barrios. Vamos a ver que sí, Almirón con la 15 y con la 18, Barrios. Denis Benítez por la derecha, intentando un toque. Barrientos que intenta presionar. Pablo Sequeira se queda con la pelota. Tenemos otro mensaje en la transmisión. ¿Quién nos escribe? ¿Qué dice? Jorge Javier Zorrilla. Dice, vamos, 1 de mayo, papá. Dice, bueno, gracias por estar allí prendido a la transmisión de nuestro canal futbolero. Viene Lucas Vera por la derecha. Gracias a todos los que se están comunicando, enviando su mensaje, prendidos a la transmisión. Gracias también al departamento de prensa del Club 1 de Mayo que nos facilitó la acreditación para poder venir y estar con ustedes hoy, llevándoles las instancias de este partido a través de nuestro canal Radio ellider.com.ar, nuestro sitio oficial, @futboleros439, el canal de YouTube de nuestro programa, pero todo lo podés ver también nuevamente por radioellider.com.ar. Jorge Javier Zorrilla dice, saludos desde Santiago del Estero. ¿Qué dice ahí? Alentando. Muchísimas gracias desde Santiago del Estero, nos están siguiendo. Muchísimas gracias amigos por estar allí presentes. Gracias, la verdad que nos pone muy contentos a nosotros poder transmitir los partidos y que nos vean desde diferentes partes del país, de Argentina y del mundo también, alentando a su equipo favorito. Gracias a todos por estar allí presentes y por hacer crecer cada día más esto que es futbolero. Atención, Almirón que la bajaba. ¡Oh! Una tremenda falta. Atención allí, la pelea nuevamente. Almirón va a tirar el centro. La despeja. Guaraní que se viene en ataque con Lucas Vera. Mete un pelotazo nuevamente al medio. Mauro Gómez intenta cabecear para Villalba. Forcejean allí. Pide el árbitro. Interrumpe el juego. Acusa una falta. Sí, la verdad que hubo un choque brutal ahí entre los jugadores de 1 de mayo por defender esa pelota. Vamos a ver aquí quién ingresó. Maqueda Villalba. Maqueda es el otro que ingresó en Guaraní. Ingresaron Almirón y Maqueda. Y por lo que estoy viendo en cancha, salieron Duto es uno de los que salió, porque no se lo está viendo en la cancha. Número 8, va por la banda izquierda. Allá lo estoy viendo a Machado, Villalba, Duarte, Mauro Gómez y Agustín Villalba. Parece que no está tampoco, ¿no? El número 10. No está Villalba. El autor del gol. No, sí está. Allá está, en la banda izquierda está. Del otro lado. Bueno, ya vamos a identificar quién fue el otro jugador que salió.
Pasa que acá tenemos que ir viendo. Pues sí, salieron Lucas Velázquez, ahora ya lo tengo. Salieron Lucas Velázquez y Máximo Duto. La dupla de ataque por la banda izquierda. Banda derecha en realidad estamos jugando Velázquez. Puenteando allí con Lucas Vera. Y Duto estaba jugando por izquierda. Los dos salieron. Ingresaron Almirón y Maqueda. Seguimos aquí en vivo desde el Estadio Atlético Posadas. Guaraní, 1 de mayo empatan 1-1. 1 de mayo Guaraní, 1-1. 1 de mayo locales. Fecha 4, torneo provincial, Federación Misionera de Fútbol. Pelotazo que Kunz ponía al borde del área, Sequeira la sacó con un derechazo. Atención que se viene el equipo de 1 de mayo intentando llegar. Pelota sin problemas para Pablo Sequeira, que mete el pelotazo para la cabeza de Maqueda. Se escucha el aliento de la hinchada de 1 de mayo. Ahora tenemos atrás de nosotros que estamos acá en la transmisión. Se viene intentando jugar por la banda derecha con Santa Cruz. Ahora Villalba de Guaraní. Santa Cruz al piso, no puede. Pared excelente entre Villalba y Maru Gómez. Se le adelanta mucho la pelota, la recupera el equipo de 1 de mayo por el pelotazo. Y la devuelve de cabeza para Pablo Sequeira Velázquez. Vallejo, perdón. Nicolás Vallejos, el número 2 de Guaraní Antonio Franco. Tarde agradable aquí en el Estadio Atlético Posadas, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. En el arco que da espaldas a la avenida Centenario de nuestra ciudad está el arquero de Guaraní. En el arco que da espaldas a la avenida López y Planes, que lleva Sansa. Atención que se viene Guaraní, mete el centro allí. El número 15 Mirón, la pierden y se viene el contragolpe por el lado derecho con Barrientos. Barrientos que es un jugador muy rápido. Atención, engancha hacia adentro, la pierde con Machado, la tira al lateral. Les estaba diciendo que el equipo de 1 de mayo ahora defiende en el arco que da espaldas a la avenida López y Planes, que lleva a Samsa, que distribuye el agua potable para toda la ciudad. Del otro lado, de donde estamos nosotros estamos en la tribuna principal techada. Y del otro lado está el público visitante, Guaraní, la hinchada de Guaraní. Se viene otro córner para el equipo de 1 de mayo. Vamos, intentarle. Corner por la banda derecha, le pega centro, la despeja Maqueda, baja Villalba para ayudar, otra vez, allí recuperan para Cruz, había un pelotazo, la pelota queda en las manos de Pablo Sequeira y se acusan un golpe acá, entran los ayudantes médicos. Es Samaniego que está tirado en el piso, acusa un golpe. Samaniego que puso todo en la cancha hasta el momento, defendiendo allí en el medio. Saludamos a nuestros colaboradores futboleros, Dayana Isabel Bejarano en cámara 1, saliendo en directo para el streaming. Datos, reportes y estadísticas, Dayana. Y cámara 2 para la cobertura, Alan Gabriel Fernández.
Mañana estaremos, Dios mediante, con la transmisión del partido entre Atlético Posadas en este mismo estadio. Recibe a Brown por la otra zona de este mismo torneo. Torneo provincial de la FEBIFU 2025. Fecha 4. Te invitamos a que te suscribas al canal y compartas si te gustan nuestros contenidos, para que más gente futbolera se sume a nuestras transmisiones y pueda ver los partidos. Mañana estaremos, Dios mediante, desde las 15:50 aproximadamente, en vivo y en directo por nuestro canal para el partido entre Atlético Posadas y el Club Deportivo Jorge Dilson Brown, dos históricos tradicionales de la provincia de Misiones y de Posadas. Se enfrentan mañana por la fecha 4 correspondiente a la zona. Atención que puede venir aquí el segundo de Guaraní. Mauro Gómez, la quiero, la pierde. Rebote, entraba Almirón. Lucas Vera mete otra vez al arco. La pelota le queda para Maqueda. Maqueda enganchó, le pegó. Atajadón de Mendoza. Vidalba se viene nuevamente por la banda izquierda. Va a tirar el centro. Metió al centro. El 4 la despeja. El arquero Mendoza se queda con la pelota y se salvó Primero de Mayo. Muy buen ataque del equipo de Guaraní. Justo estábamos hablando de que les estaba invitando a que se sumen a la transmisión de mañana y vino el ataque. Bueno, tuvimos que seguir con la transmisión, no podemos perdernos, estamos en vivo ahora. Te invitamos a que te sumes a nuestra transmisión para el día de mañana. También vamos a estar compartiendo, si tenemos tiempo, de hacer entrevistas a los jugadores en los diferentes videos que subimos al canal, con las entrevistas a los jugadores de los equipos. A veces se hace un poco difícil porque estamos transmitiendo en vivo y tenemos que bajar corriendo para poder entrevistar, pero lo vamos a intentar. Y después subimos los videos y te lo compartimos nuevamente, todos por el canal, y también podés ingresar a nuestra página web radioellider.com.ar. Se viene Lucas Vera por la derecha, engancha hacia adentro, la despejan. Saludamos a todos nuestros televidentes, que son un montón. ¿Cuánto tenemos ya de allá? ¿60 y cuánto? Bueno, no sé, me está diciendo que hay 16 televidentes en vivo. Gracias a todos por estar presentes. Me emocioné, escuché 66, ya dije, bueno. 4, atención, Lucas Vera tira al centro, la cabeceaba por aquel lado Mesa, y la pelota se va por línea de banda. Saque de arco para el equipo de Primero de Mayo. Saca el equipo de Primero de Mayo Barrientos, que corre a todas. Aquí también el 11, también que la corre a todas. Este partido sigue 1-1. Se viene Villalba por la izquierda y va muy bien al piso. El defensor la tira afuera. Se escuchan los tambores, no sé si vos los escuchás ahí en la transmisión. Cánticos de las dos bandas. Tiraron al arco sin problema. Saque de arco para el equipo local.
qué te escondes? Este es para nosotros. Muy bien, seguimos. Saque de arco, 1 de mayo. Pelotazo hacia arriba. La despeja, dejan la pelota bollando la pelea con Barrientos allí. Se adelanta, defensa. Meten la pelota al medio, la despejan. Atención que se viene Benítez. La pelota que se vino para arriba, donde estábamos nosotros acá, gracias a un espectador que la atajó. Si no, por ahí de rebote le damos pelotazo. Estamos mezclados con la gente transmitiendo el partido. Aquí tenemos a Almirón que la baja. Duarte para Maqueda. Maqueda para Machado que tira al centro. Tiro al arco, salió esto. La pelota se va por línea de banda. Decía, me pegué un julepe bárbaro acá porque la pelota sí venía contra nosotros, contra las cámaras, los monitores. Me dio por un momento, me dejó sin aire. Pero gracias a Dios un espectador atajó rápido la pelota. Voló como Mendoza para atajar la pelota y nos salvó. Barrientos que pelea allí arriba, no la puede, Almirón que la baja, Guaraní que se viene por la banda derecha tocando hacia atrás para Lucas Vera. Lucas Vera que la pisa, Barrientos que aprieta, Duarte que la pide, Kunz que la roba, Kunz que la toca para Almirón, pelotazo otra vez aquí, otra vez que la tiene Kunz, pelotazo para Almirón, otro pelotazo de Kunz, Barrientos que vuelve a pelear, sale jugando Nicolás Vallejos con Mesa. Mesa que pone el pelotazo. La cabecea ya Maqueda, pero la pelota la pierden. No, era Villalba. Villalba que vuelve hacia atrás. Toca hacia el medio. Duarte, el armador de juego que tiene Guaraní. Pelotazo que viene para Almirón. Almirón de cabeza para Vera. Vera que engancha. Se mete por el medio. Tira hacia la izquierda, cambio de frente, la pierde ya con Machado. Y se viene nuevamente Barrientos para la corrida de Mesa. Ganó Barrientos que puede venir el segundo aquí. ¡Le pegó! El gol que se acaba de comer Barrientos. Era el segundo para 1 de mayo. La pelota la quiso colocar como en el primer gol, pero esta vez le salió afuera. Se salva Guaraní, Antonio Franco. Podría haber venido el segundo gol aquí del equipo local y ponerse en ventaja cuando tenemos 17 minutos 24 segundos de este segundo tiempo. Atención, la pelota quedó Villalba. Mendoza que vuela y la saca con los pies. Se salva ahora 1 de mayo, gran atajadón del arquero de 1 de mayo, Maqueda que mete el centro con la zurda. La pelota queda en el aire. La despejan con pelotazo y allí la recupera Mesa. Mesa que toca por la izquierda, ahora para tiene Duarte. Duarte que se viene por el medio. Abre la cancha para Vera. Vera retrocede hacia atrás para Vallejos. Vallejos que mete un pelotazo hacia el arco. Después de pelotazo, Vallejo, atención que se va barriendo otra vez, puede ganar. Kunz va por el medio, cuidado. Si le ve a Kunz, puede venir segundo, atención. La tiene Kunz, puede venir segundo, derecha. ¡Golazo! ¡No! ¡Pablito Sequeira! ¡Pablito Sequeira! Atajadón de Guaraní. Atajadón del arquero Guaraní. Se salva Guaraní. 1 de mayo. Podría haberse puesto en ventaja. Se salvó por Pablo Sequeira. Por Pablo Sequeira que partido está 1-1. Atención, se enciende el público local con esta gran jugada. Tiro de esquina, viene centro al medio, la despejan. Baja Machado. Atención que se viene la contra de Guaraní. Denis Benítez por la izquierda. Por la derecha le tenemos a Villalba que la está pidiendo. Mauro Gómez también más abierto.
rebotan en defensa de Primero de Mayo y la pelota se va al córner. Córner para Guaraní. El partido se está poniendo maravilloso. Van ida y vuelta. Ida y vuelta. Gol tras gol. 1-1. Acusa un golpe allá. ¿Quién es el que está tirado? ¿Barrientos? No, Barrientos y Kunz están acá. ¿Tenemos más mensajes mañana o no? No hay todavía mensajes. ¿Cuántos televidentes tenemos en línea? 16 televidentes. Saludamos a los 16 televidentes en línea. Gracias por estar prendidos allí a la transmisión de Futboleros. Te invitamos a mirar mañana nuestra transmisión de entre Atlético Posadas y Brown. Fecha 4, zona 1, torneo provincial de la Federación Nacional de Fútbol. Aprovechan los jugadores para hacer un parate y tomar agua. Descanso, mientras tanto refrigerio, 20 minutos del segundo tiempo. El partido sigue 1-1 por Pablito Sequeira. Atajó un penal y esta jugada ahora fue prácticamente un penal más cerca. Estuvo ahí muy cerquita de hacer el segundo. Guaraní prepara otro cambio. Atención. Con la número 16. Aparentemente se va Santiago Duarte, que está jugando como armador de juego. Número 16 para que va a ingresar Báez, Emanuel Báez, con pasado Jorge Gilson Brown. Emanuel Báez, un delantero peligrosísimo, seguramente está buscando aprovechar las contras que le quedan para poder meter el segundo gol. Y Báez es un gran goleador, es muy rápido, muy habilidoso y además tiene gol. Es un delantero que cualquier equipo lo quisiera tener, así que atención con este cambio. Guaraní va a buscar el triunfo. Ingresa Emanuel Báez, se retira Santiago Duarte. Emanuel Báez con la 16, Santiago Duarte con la número 7. Tiro de esquina que lo va a ejecutar Agustín Villalba. Báez ya está adentro. Maqueda se tira más atrás para aprovechar seguramente el rebote. Tira. Ingresa Mauro Gómez, la cabecea, la puntea al arquero. La despeja el defensa de Primero de Mayo. El número 10 bajó a defender. De la Cruz envió la pelota al córner que lo va a ejecutar por la línea derecha, por la banda derecha. Maqueda para Guaraní. Maqueda jugó hacia atrás para Vera. Vera que mete el centro. Cruza toda el área, la bajan. Mendoza se queda con la pelota. Muy buen arquero que tiene el equipo de Primero de Mayo. La pelota está ahora en los pies de Denis Benítez. Denis Benítez que tira al centro hacia la izquierda. Por la izquierda ataca al equipo de Guaraní. Intenta meter un centro. Barrida al piso del defensa de Primero de Mayo. Tiro de esquina para Guaraní. Lo va a ejecutar Joaquín Villalba. Atención que viene el tiro de esquina. Amada mete el centro. Saca Kunz con la derecha. Aquí la despeja el jugador de Primero de Mayo. Intenta meter la pelota. Se viene Primero de Mayo al ataque. Pelotazo para Barrientos. Barrientos que le gana en el pique a Vallejos. Vallejos se queda con él. Envía la pelota. Sigue Barrientos con los pies al piso. Barrida de Mesa.
y tira la pelota al córner. Córner para 1 de Mayo, y se viene al ataque en búsqueda del segundo gol. ...25 minutos del segundo tiempo... Este partido sigue 1-1, pero está abierto para cualquiera de los dos. 1 de Mayo ataca, defiende muy bien. El arquero de Guaraní lo salvó. Atención, el centro. No quedó para nadie. Despeje y pelotazo. Y 1 de Mayo lo tiene contra el arco. Ahora, atención que Guaraní intenta rearmarse. La pelota va para Villalba. Villalba que estira la pelota hacia la banda. Se mete hacia adentro. Nuevamente engancha, se metió, miró 2, 3. Pase atrás, atención Báez. No la puede dominar Báez. Ahora viene con Vera. Vera que toca para Maqueda. Maqueda que avanza. Maqueda que aguanta. Dos defensores atrás. Kunz, Vera. Toca hacia atrás. Baja a defender de la Cruz. La tira al lateral. Vera va a ejecutar el lateral por la banda derecha cercana al arco. Se viene la franca. Saca el lateral. Cabecea despejando. Kunz. Atención, le quedó la pelota a Gómez. Gómez le pegó golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Mauro Gómez aprovechó la que le quedó. La paró de pecho, le pegó al arco con todo, al palo izquierdo del arquero. La pelota se metió en el ángulo superior derecho. Y Guaraní se pone en ventaja a los 26 minutos del segundo tiempo. 2 para Guaraní, 1 para 1 de Mayo. Les decía que este partido está abierto para cualquiera de los dos. Guaraní se había salvado con la tajada de Sequeira hace instantes nada más. Y ahora supieron aprovechar la que le quedaron. Y Mauro Gómez, con su calidad goleadora, con su jerarquía goleadora, no perdonó y aprovechó muy bien la única oportunidad que tuvo ahora en este segundo tiempo y mandó la pelota al fondo del arco. Guaraní se está llevando una victoria en estos minutos, pero falta todavía. Este partido no termina. Algunas discusiones con el juez de línea. Están reclamando algo. Están reclamando algo, una mano, una falta, algo. La verdad que no lo vi muy bien desde aquí. Muy enojado con el juez de línea. La pelota ya se movió del medio. Nos quedamos entretenidos ahí con los incidentes, los gritos, el árbitro que viene. Va a amonestar. No, tarjeta roja. Tarjeta roja para el jugador número 8. Otro más. También para parte integrante del cuerpo técnico. Tarjeta roja. 2 expulsados. El equipo de 1 de Mayo por protestar. Atención. Interviene personal policial allí para que esto no pase a mayores. Esperemos que quede allí nomás. Es un partido de fútbol, muchachos. Se gana y se pierde. ¿Qué va a hacer? Arzamendia, el expulsado, tengo confirmado. No sé a quién más se expulsó. Creo que al director técnico. No estoy muy seguro. Pero un integrante del cuerpo técnico es. Ahí me preguntan el tiempo, ya te digo. 28 minutos del segundo tiempo. 2 expulsados, pero en el banco de suplentes nada más. Atención que se viene Guaraní. Seguimos con la transmisión. Barrientos, la pelota se pierde por la banda derecha, lateral para Guaraní.
Atención que se viene el equipo de 1 de Mayo. La robaron muy bien, mete en el centro para Kunz. La pelota que la recupera el defensa de Guaraní. Este partido está abierto, señoras y señores. No está para nada definido. No está para nada cerrado el resultado. Puede pasar cualquier cosa. Así como que Guaraní lo puede liquidar, pero 1 de Mayo también lo puede empatar. Un equipo durísimo, un equipo muy bien parado en defensa, las pelean a todas y tiene muy buenos delanteros, sobre todo los ataques de Barreto y Kunz cuando tienen la pelota. Y también por la banda izquierda con su número 11. Pablo Pereira, Kunz y Barrientos, los tres delanteros del equipo local. Justamente fue a Pablo Pereira que le hicieron el penal por ser tan rápido y llegar desequilibrando por la banda izquierda. Sale jugando Guaraní, Lucas Vera que mete el pelotazo al medio para Emanuel Báez. Emanuel Báez que la cabecea hacia atrás, no era Villalba, perdón. Villalba la cabecea hacia atrás, ahora va Báez. Báez que pelea, pues se queda. Falta de Báez. Falta. Tiro libre que favorece al club 1 de Mayo. Va Mendoza para patear este tiro libre. Dice que se adelante sus jugadores, se adelante el equipo. Tenemos 30 minutos del segundo tiempo. Muy lindo partido estamos viendo realmente en la cancha de Atlético Posadas. Metieron en el centro, le quedó Barrientos, la despeja mal, le quedó Barrientos. Se queda, la sacó el córner. Pero ¿qué cobró el árbitro? Falta. Estaba todo invalidado, señores. Falta que cobró el árbitro. Estaba todo invalidado, señores. 1 de Mayo mete 2 cambios. Van a ingresar con la 15 Gadoa y con la 14 Caniza. Gadoa con la 15, Caniza con la 14. Quienes se van a retirar, ya les digo, Gadoa y Caniza son los 2 jugadores que van a ingresar. Saca un mediocampista, saca al número 5 y al número 4. Saca un lateral y un mediocampista. Los aliencaron a Samaniego y Ledesma. Son los jugadores que salieron sustituidos por Gadoa y Caniza. Se viene el equipo de 1 de Mayo. Intentará con estos 2 jugadores mejorar el medio y la creación de juego para poder llegar con más peligro al arco Guaraní e intentar empatar el partido y si es posible darlo vuelta. Todavía hay tiempo. Sigue abierto el resultado. 32 minutos, 33 segundos. Tiro de esquina que favorece al local. No, lateral. Sacaron lateral, pero para el tiro de esquina. Llegó hasta el área. La pelota le quedó a Caniza que le pega con todo zurdazo desde afuera del área. Afuera. Presta atención. Pero presta atención. Pelotazo. Atención que se ven aquí. Emanuel Báez la baja. Toca hacia atrás para Denis Benítez. La pelota va para Machado. Machado que corre con todo. Mete el pelotazo. La pelota no se fue. Atención que allá corre. Corría por la pelota Emanuel Báez, que corría. No llegaba. Aquí viene Almirón, Lucas Vera. Pelea la pelota, Almirón se la quita. La pone muy bien para Maqueda. Maqueda que la tiró a la López de Planes. Maqueda afuera. Lástima, se desperdicia un centro. Ahora viene la baja Gadoa.
La pelota llega al arquero Mendoza. Mendoza que va a patear. Saque. Sacará desde su arco. Tiene la pelota en las manos. Pelotazo largo hacia arriba. Para la cabeza de Barrientos. Que no llega. Nuevamente Barrientos. De la Cruz. Recupera Guaraní. Se viene Villalba. Villalba se va con la 10. Va a tirar el centro. Amaga. Tira. Intenta una jugada. Lo bajan allí. Tenemos. Atención que se viene Guaraní. La despejan. La pelota la recupera 1 de Mayo. Quiero mandar un saludo para mi hermano Gabriel, dice. Gabriel Samaniego, que siempre deja todo en la cancha. Aguante 1 de Mayo. Jorge Javier Zorrilla, gracias por tu mensaje. Saludos, saludamos entonces a Gabriel Samaniego, que siempre deja todo en la cancha. Sí, acá lo estamos viendo, en el partido en vivo lo estamos viendo. La verdad, juega con el alma dentro del equipo. Saludamos, si lo logramos entrevistar, le hacemos llegar tu saludo en la entrevista. Gracias, Jorgito, por comunicarte, estar prendido a esta transmisión de Futboleros. Pique que el árbitro va a realizar aquí en medio campo. La pelota la toca rápidamente para Báez, recientemente ingresado Manuel Báez. Manuel Báez la toca para Almirón. Almirón para Maqueda, Maqueda para Almirón. Falta de Almirón. Tiro libre que favorece a 1 de Mayo. 36 minutos del segundo tiempo. Pelotazo que va a poner otra vez Mendoza hacia el arco. Va Kunz, va Barrientos. La pelota le queda a Gadoa. Gadoa que intenta colocarla por arriba de Sequeira. Sequeira que es la bolsa y se va a quedar a vivir allí Sequeira con la pelota. Pasa el tiempo. Guaraní se está llevando un triunfazo esta tarde porque el 1 de Mayo es un equipo muy duro, muy difícil de enfrentar. Te arrincona contra el arco y no te deja jugar. Todos defienden a capa y espada cada pelota como si fuera la última. Se juega con garra. Mantienen realmente la esencia del fútbol argentino, la garra, el corazón, el jugar con el alma, el pelear toda y cada una de las pelotas como si fuera la última. Así es nuestro fútbol argentino. El 1 de Mayo lo está llevando adelante así, de esa forma, con ese espíritu, con ese corazón y la verdad, elogiable desde nuestra producción. Despeja la pelota, la tiran hacia la avenida Santa Catalina y era Vallejos quien despejaba con un tremendo pelotazo. Saludamos también a todos nuestros seguidores, suscriptores del canal. Atención que hay una media vuelta, piden una mano, no se la dan. Mauro Gómez que la baja, pelotazo rápido para Guaraní. Lo mejor que le puede pasar es aprovechar una contra. Pelotazo de Machado para la corrida de Villalba, que se corrió todo hoy. Villalba se corrió todo por la banda izquierda. Jugador muy habilidoso, muy rápido. Páez. Villalba que la pierde a Mirón, que la va a ganar. No, la gana el equipo del 1 de Mayo. Allí la despeja Mesa por la banda izquierda. La bajan allí. Villalba iba a chocar. No puede con el defensa central de 1 de Mayo. Se forcejean allí con Villalba. Atención, guarda que puede venir el mate aquí. Tiro libre. No, la despeja. Ahora viene Almirón para Maqueda. Maqueda que la baja. La toca hacia atrás para Lucas Herrera. Este pelotazo. Báez que todavía no se despertó de la siesta, parece. Está perdiendo varias pelotas. Atención, le quedó la pelota para Barrientos. Barrientos que le pega. Le pegó. Masita le quedó para Pablito Sequeira. El arco.
Muy débil el tiro de Barrientos. Era para reventarle el arco ahí. Que quedó bien, pero la quiso colocar evidentemente. Pablo Sequeira la saca. Pelotazo largo. Se despierta la hinchada del equipo franjeado del otro lado con las bengalas. Kunz que la baja. Se viene el 1 de mayo. Nuevamente intenta abrir para Barrientos. Mano y tiro libre. Peligrosísimo para Guaraní. Peligrosísimo para Guaraní. Pero gran posibilidad para 1 de mayo, que puede con este tiro libre empatar el partido. Atención, que se viene el equipo local con este tiro libre. Tiene muy buenos ejecutantes. Puede venir el empate. Están allí para pegarle entre Gadoa atención, el recientemente ingresado, el 15 Gadoa, y el número 11, el delantero. Ya le pegó Gadoa a colocar. Pablito Sequeira se queda con la pelota. Le decía que estaba entre Gadoa y Pereira para patear el tiro libre. Finalmente lo pateó Gadoa a colocar sin problemas para Sequeira. Pelotazo de Sequeira, la baja Almirón que la pierde lateral para 1 de mayo. Luca Vera, Caniza, Luca Vera, fútbol tenis, ya aparece esto. Atención acá, Pereira que engancha, Pereira que mete pelotazo, Barrientos que la baja, la pelea para Gadoa, Kunz que la pierde, Vera que la revienta hacia adelante. Ojo que iba al arco esto. Mendoza bien parado, la recupera, va a meter el pelotazo hacia el arco. Kunz que va arriba a pelear, Caniza la baja, Caniza que abre la cancha para Barrientos, Barrientos que no, offside cobró el árbitro. La verdad muy dudoso desde este ángulo, parecía totalmente habilitado, le quedó la pelota. Cada vez que la pelota le queda a Barrientos es peligro de gol porque le pega al arco y con mucha potencia. Esta vez estuvo a punto, pero le anularon la jugada, cobraron offside. Pablo Sequeira saca el pelotazo. Almirón que la peinó, se va a Villalba, corre Villalba, no va a llegar, llega Mendoza. Saque de arco para el equipo de 1 de mayo. Atención que iban a pelear por esa pelota. La saca muy bien Lucas Vera. Barrientos le pegó al arco. Casi viene el segundo del equipo del 1 de mayo y el empate. Ataja donde se queda. Señoras y señores, si este partido está todavía 2-1 a favor de Guaraní, es por Pablo Sequeira, que está tapando todas las pelotas que le tiran al arco. 43 minutos del segundo tiempo. Se viene el 1 de mayo buscando el empate y lo puede lograr en cualquier momento. Tira, Barrientos le pega, sale jugando con Maqueda Guaraní. Villalba muy adelantado, va a intentar el pase. La pelota que queda allí perdida, la recupera Maqueda y se viene Guaraní. Por este lado está muy solito Manuel Báez. Atención, quiere engancharla, pierde muy bien, recuperando rápidamente el equipo del 1 de mayo. Aquí la tiene Almirón, Almirón que toca para atrás, Lucas Vera, Kun que presiona otra vez para Báez, Báez que la toca para Mauro Gómez. Mauro Gómez que se va a tirar el centro, metió el centro al medio, la defienden, la pelota le queda para Caniza que la despeja, la recupera Guaraní. Almirón que la baja, Maqueda que la pide, la pelota va para Vera.
Vera que mete el centro, Villalba que no llega, Báez que la baja, Báez que la toca para Villalba, atención que la va a pedir de vuelta Báez, Villalba que engancha, Villalba que se va por la derecha, por la izquierda, toca para Maqueda, Maqueda que le va a pegar, atención, le pica mal, la recuperan allí, falta de Maqueda, tiro libre para 1 de Mayo. La saca rápidamente Mendoza, pelotazo largo, se prepara otro cambio en Guaraní, también el 1 de Mayo. En Guaraní, a los 44 minutos, Juan Pablo Toledo va a ingresar en el equipo de 1 de Mayo. Salió con la número 3 el jugador Ríos, ingresa con la 18 Gadoa. Es Gadea, no es Gadoa, desde hoy que estoy diciendo Gadoa, es Gadea. Gadea con la 18 es Gadea Luis, y el otro Gadea que está con la 15 es David Ezequiel. Gadea está con la 15 y con la 18 está Luis Augusto Gadea. O sea, uno es Luis y el otro es David. David con la 15, con la 18 Luis. Centro de Mendoza. Despeja el defensa guaraní, la toma nuevamente el número 11, escurridizo Pablito Pereira. Pablito Pereira toca para Kunz, Kunz que le pega de zurda. Nuevamente la pelota para Pablo Sequeira. Intenta el contragolpe guaraní con Maqueda. Entró Toledo, que es un delantero extremo izquierdo, derecho. Juega muy bien por la banda, rápido, habilidoso. Intentaba moverla y la perdió. Nuevamente lateral para el equipo guaraní. Ya estamos en tiempo cumplido. 46 minutos. 39 segundos. Gana Guaraní por 2-1. Un partido complicadísimo para la franja. Un partido realmente bastante peleado entre ambos equipos. Muy buenos equipos los dos. Lindo partido en esta tarde de sábado, 17 de mayo del 2025. Saludamos especialmente a nuestros camarógrafos, Dayana y Alan. Alan, ¿cómo estás? Te veo cansado, Alan, ¿eh? ¿Trabajaste mucho hoy? ¿Qué hiciste? Ahora sí, nuevamente sonido. Tenemos momentáneamente interrumpido el partido. El arquero Pablo Sequeira acusa una lesión. Lo están atendiendo al personal médico del equipo de Guaraní. Aparentemente un problema en su pierna. Puede ser un calambre, un golpe. Tiene una mulera en el muslo izquierdo. Puede que sea que tenga un problema, se recupera, se levanta, se va a reanudar el partido. 49 minutos ya, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 49 minutos
de este segundo tiempo. Se está terminando el partido aquí en el Estadio Atlético Posadas. Lo gana Guaraní por 2-1. Goles de Guaraní, Agustín Villalba y Mauro Gómez. Barrientos, el gol para 1 de mayo. Se viene nuevamente el ataque Guaraní por la banda izquierda para Maqueda. Matías Maqueda que engancha, atención, desborda. La pelota se va por la línea de banda, saque de arco para el equipo de 1 de mayo. La saca Mendoza, pelotazo largo. Kunz que apunta a bajarla de cabeza, la despeja. Intenta salir jugando el equipo de puro pelotazo ya hasta ahora. Manuel Báez de la Cruz. Nuevamente Gadea aquí. Gadea la pierde con Lucas Vera, lateral. Lateral que lo cobra Pereira. Anula el lateral, le dice que vaya más atrás. Lateral que lo va a cobrar Pablo Pereira. Esto es como un tiro libre, un córner corto. La tira Pablo Pereira. Gadea que va, choca con los defensas, cae. Se viene la contra de Guaraní, Mauro Gómez. Para Toledo, Toledo para Mauro, Mauro que la pone para aplicar. Gadea, Gadea por la derecha. Está Manuel Báez y la toca. Queda solo contra el arquero. Nuevamente para atrás. Para Toledo, Toledo la pierde, muy bien la defensa de 1 de mayo, la corre toda Toledo. Ahora la tiene Kunz que mete el pelotazo abriendo la pelota hacia la derecha. La baja nuevamente Caniza. Caniza, pelotazo para Barrientos. Lucas Vera que despeja. Se viene Almirón, la pelota no se va. Y Guaraní puede hacer el tercero aquí. Lucas Vera se va para adelante. Manuel Báez que la pide por el medio. Toledo también. Almirón que la aguanta. La toca para Vera. Vera que la toca nuevamente para Almirón. Almirón que desborda. Abrió la cancha, atención que se viene con peligro de gol. Tira al arco, le quedó solo a Báez. Báez, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, Emanuel Báez, acierto del técnico, ingresó en el segundo tiempo y ahora convierte. La verdad, aquí está el ojo del técnico. Les decía cuando ingresó, seguramente va a buscar poder potenciar los ataques de Guaraní y así fue. Gran gol, calidad de Emanuel Báez para poner el partido 3-1 a favor del equipo visitante. Y esto ya podríamos decir que está partido definido porque no hay más tiempo. Se están jugando ya 52 minutos. La verdad yo no sé dónde se perdió tanto tiempo. Bueno, por ahí algunos incidentes, pero ya llevamos 7 minutos jugados por encima del reglamentario. Está llegando la noche ya a la ciudad de Posadas. La perdió, atención que se viene Almirón otra vez, puede venir aquí el cuarto. No, Almirón quiso tirar un centro, le pegó tan mal que la pelota se fue por arriba del travesaño. Y de milagro no vino el cuarto. 53 minutos, la saca Mendoza. Señoras y señores, este partido ya se está por terminar. Otro pelotazo para Maqueda, Maqueda que va por la izquierda, se va a quedar a dormir seguro con la pelota. La tiene allí, desborda hacia la izquierda, se mete, se va al piso. Pelota rebota en el defensa. El árbitro que cobra saque de arco, parecía córner. Saque de arco para 1 de mayo, lo va a sacar el arquero Mendoza, pelotazo arriba. Kunz que la intenta cabecear, no puede con Vallejos. Aquí la tiene Caniza, lo presiona Toledo, Caniza que la aguanta. Abre la pelota hacia la derecha para Gadea. Gadea que la mete para el delantero. Recientemente ingresado también, que desbordó hacia la derecha. Y la pelota se fue al córner.
Córner para el equipo de 1 de Mayo. La patea, tiró el centro, despeja el jugador de Guaraní. Coleman mete el centro, Vallejo la despeja. Otra vez Coleman, otro centro. Otra vez Vallejo despejando de cabeza. Se viene Pereira por la izquierda. Almirón que presiona y corta la jugada. Lateral para 1 de Mayo. Se viene nuevamente Pereira. Pereira la saca. Centro. Este es un centro. Kunz que la peina para. Le quedó a la DEA. Le va a pegar Caniza. Derechazo. Al barrio que da detrás del Estadio Atlético Posadas. La pelota se fue por arriba del travesaño. Buen intento del equipo de 1 de Mayo. Presión total sobre el arco de Guaraní estos últimos minutos sin poder concretar. Mientras tanto, el árbitro dice que ha finalizado este partido. Victoria de Guaraní sobre el Club 1 de Mayo en este partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona 2 del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Guaraní ganó su partido 3-1. Los goles de Agustín Villalba. Lo empató después el jugador Barrientos. En el segundo tiempo, Mauro Gómez aumentó la ventaja poniendo el 2-1 y lo terminó de definir Emanuel Báez con un gol de jerarquía como la que tiene él. 3-1, victoria para Guaraní. Nosotros vamos a cerrar aquí nuestra transmisión y vamos a intentar bajar al campo de juego y hacer entrevistas si es que no se nos escapan los jugadores. Gracias a todos por estar presentes allí en vivo y en directo para esta transmisión de nuestro programa Futboleros. Te invitamos a que te suscribas al canal y compartas nuestras transmisiones. Mañana, Dios mediante, estaremos con el partido entre Atlético Posadas, que recibe en su estadio al Club Deportivo Jorge Nilsson Brown. Fecha 4, zona 1, torneo provincial de fútbol de la Federación Misionera de Fútbol 2025. Jorge Fernández los saluda. Que tengan un bendecido sábado. Nos vemos. Chao, 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 chao.